¿Me indican si ya podemos ver todos la pantalla, por favor? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, profesor. Pues el día de hoy, muchas gracias. El día de hoy vamos a trabajar este tema que se llama entorno del marketing. El entorno de marketing corresponde también al entorno de las empresas, de las organizaciones, de los destinos turísticos. Vamos a entender al entorno, sobre todo lo que rodea a una organización. Entonces, hay unos elementos que están más cerca de la organización, ¿no es cierto? A los cuales le vamos a llamar variables controlables. Y hay otros elementos que están un poco más alejados, ante los cuales tenemos mucho menos control o no tenemos control de aquello. Entonces va a haber un entorno, paso a la siguiente diapositiva, va a haber un entorno llamado macro, ¿sí? Y un entorno llamado micro. Esto es lo que está más cerca y le llamamos a estas variables, ¿no? A estas variables las llamamos variables controlables, ¿de acuerdo? Y a estas variables del macroentorno las llamamos variables incontrolables. Se podría decir que nosotros no tenemos control, pero hay algunas empresas que tienen cierto control sobre estas variables, principalmente las del macroentorno, que afectan al resto de organizaciones. Entonces, recuerden, estamos hablando del entorno del marketing dividido en dos, de acuerdo a su influencia. No únicamente de las empresas como vemos aquí emprendimiento, ¿no? También de los destinos. ¿Sí? De las organizaciones y de los destinos. Perfecto. Se trata de esto justamente, ¿no? De que las empresas tengan la capacidad de supervivencia de todas las organizaciones turísticas y de todos los destinos. Porque estos elementos siempre se han de tomar en cuenta, siempre se han de tomar en cuenta en función de supervivir. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que hay una competencia, aquí lo tenemos, mire, este es uno de los elementos, hay una competencia feroz, Entonces nosotros debemos, no olviden aquella clase de la competitividad, ¿verdad? Aquellos temas que nosotros abordamos, nosotros debemos estar al menos a la altura de la competencia. Al menos a la altura de la competencia. Recuerden una de las definiciones de competitividad, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿de acuerdo? El macroentorno y el microentorno están directamente relacionados con aquellas actividades que lleva a cabo la organización o el destino, ¿sí? La organización o el destino, decía relacionadas con el intercambio que esta organización lleva a cabo con sus clientes, con el intercambio de la organización con sus clientes. ¿Ustedes recuerdan qué tipo de intercambio es? ¿Qué nos ofrece la empresa? ¿Sí? ¿A cambio de qué? De los clientes. ¿Qué nos ofrece la empresa? Las empresas de restauración, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué ofrecen? Un producto. Un producto. Servicios. Correcto, correcto, muy bien. Productos, servicios. Y los clientes a cambio, ¿qué entregamos? Dinero. Monetario. Correcto, que es un valor monetario. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Valoro esas respuestas. Muy acertadas, por cierto. Entonces, cuando tenemos este tipo de elementos, como los proveedores, los distribuidores que son del microentorno, que corresponden al microentorno, o la política, o los temas culturales, o los temas económicos ahora, ¿no? Que nos afectan con mayor énfasis, ¿verdad? Entonces, se van a presentar algunas amenazas. ¿De acuerdo? La competencia en su momento podría ser amenaza. ¿Por qué no? Entonces, lo que se procura es que las amenazas en su momento se conviertan en oportunidades. Recuerden, variables incontrolables. Si ustedes algún momento utilizaron el FODA, recuerden que hay unas amenazas y unas oportunidades. Hay unas fortalezas y unas debilidades.
Las fortalezas y las debilidades le corresponden exclusivamente a la empresa. Son variables controlables de la empresa. Las oportunidades y las amenazas son variables incontrolables, ¿sí? Pero debemos procurar que las amenazas en su momento se conviertan en oportunidades. Eso debemos procurar. Y hay muchos elementos que pueden convertirse en amenazas. Muchos, ya vamos a abrir cada uno de ellos. Toda esta información que nosotros recojamos, tanto del micro como del macroentorno, posibilitará a las organizaciones y a los destinos tomar decisiones de marketing. Claro, relacionadas con sus proveedores, con sus competidores, con los temas políticos, con los temas legales, con los temas de la tecnología, etc. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces voy a hacer un abordaje del microentorno. Pregunta. Esto lo hemos dicho más de una vez. ¿Qué objetivo principalmente persiguen las organizaciones? Desde el punto de vista de marketing. Ustedes recuerdan, lo hemos dicho más de una vez. ¿Qué objetivo persiguen las organizaciones? Fidelización. Correcto. Primero tener una cartera de clientes a la cual pueda fidelizarla. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un buen trabajo. Muy bien. ¿De acuerdo? Es esto justamente, ¿no? Mantener relaciones de intercambio con los clientes. A largo plazo. Mientras más largo sea el plazo, mucho mejor para la organización. Porque entonces se denota que nosotros estamos satisfaciendo efectivamente las necesidades, deseos y demandas de los clientes. Esos son los objetivos que persiguen principalmente, ¿no? Las organizaciones. Pero siempre de por medio, entre otros elementos, vamos a contar con proveedores y con intermediarios. No lo voy a abrir este momento. Hay algunos actores que conforman, que constituyen el microentorno de una organización. También se llama microentorno del marketing. Vamos a analizar cada uno de ellos. Claro, la propia organización es parte del microentorno. Ya vamos a ver qué parte de la organización, ¿sí? Pero la propia organización obviamente es parte del microentorno. Tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Luego vienen los intermediarios del marketing que tienen una función específica. Tienen una función específica. Y los llamados grupos de interés, o como se diría en inglés, stakeholders en inglés, grupos de interés. Hay algunos autores que únicamente le llaman grupos, ¿verdad? Que están alrededor ¿de acuerdo? Pero la mayoría de los autores le denomina grupos de interés. Y también están los proveedores, porque nosotros, si somos un hotel o si somos un restaurante, necesitamos de proveedores de insumos, proveedores de materia prima. Lo vamos a abrir. Y evidentemente está la competencia, a la cual debo observar siempre con mucho detalle. Saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, qué parte del pastel, es decir, cuánto del mercado, esto ya lo hablamos con ustedes, cuánto del mercado tiene la competencia y cuánto tengo yo. ¿Y qué debo hacer para, en lo posible, revertir ese pastel para yo tener una parte, un segmento de ese pastel más importante? Y evidentemente, dentro de estas variables controlables están los clientes, ¿no? De los cuales debemos conocer muchos detalles en función de atenderles mejor. Un compañero me menciona que no le funciona el audio, compañero Sánchez. Lo importante es que nos escuche usted, ¿eh? Continúo. Entonces aquí están cada uno de estos elementos, ¿no? Decía la propia organización. Voy a empezar por aquí, ¿de acuerdo? La propia organización, cómo está estructurada la organización y qué relación existe entre sus diversos componentes, entre sus diversas áreas, cómo esté constituida una empresa, ¿no? Está constituida por departamentos, por secciones, por áreas, por direcciones, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, la relación que debe existir entre cada uno de los componentes de la empresa debe ser efectivo. Pero aquí hay un elemento que no sé si ustedes antes lo escucharon
I más D más I. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? De las inversiones I más D más I. ¿Alguien tiene alguna idea de qué estamos hablando? No, perfecto, no hay problema. A ver, escucho. No es algo de investigación y desarrollo, porque I más D es investigación y desarrollo. Bueno, muy bien, perfecto. Muy bien, estamos muy animados esta mañana, ¿no? Entonces decía, todas las áreas que constituyen la organización deben pensar en este elemento, esto es investigación más desarrollo más innovación. Se entendería que la investigación y el desarrollo son dos elementos fundamentales. La innovación es la que le permite a la organización que su estado de competitividad sea superior al de la competencia. La innovación. Por eso es que les decía, debemos estar muy atentos a lo que hace la competencia, que es otro de los elementos que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, una empresa, una organización que tenga una estructura sólida, que tenga una estructura compacta, donde haya realmente personas con experiencia y o profesionales colaborando con ella, siempre pensarán en este elemento. Y siempre apuntarán hacia la investigación, el desarrollo y la innovación. Por eso es necesario que usted, estudiante, este mismo momento, entienda claramente que estos elementos, estos tres elementos, esta fórmula, ¿verdad? Que esta fórmula, usted la tenga siempre en su cabeza. Esto no es solo para las organizaciones, es también para usted, para todos nosotros, para los profesionales también, ¿sí? Entonces, pensar en estos elementos y, por supuesto, en la compra de insumos, le decía, ¿no? En la compra de insumos. En la compra de insumos. ¿Quiénes son los principales actores de la organización? ¿O quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que deben participar en este crecimiento y en esta lógica que debe existir entre las partes que constituyen una empresa? Todos, nadie queda fuera. Por eso aquí dice, desde el director hasta, en caso de un hotel, hasta el personal de recepción. Todos sin excepción. Entonces, una organización sólida, ¿verdad? Con una estructura compacta, inteligentemente desarrollada en función a lo que se dedique la empresa. También hay un segundo componente que son los proveedores. Decía, todas las empresas requieren de insumos y de materia prima. Todos, sin excepción. Todos compramos y vendemos algo. Con toda seguridad, usted me dirá, pero no, las empresas únicamente venden. No, pero las empresas venden, las grandes empresas. Pero ellos tuvieron que comprar a alguien. Y nosotros, en el mundo de los servicios, específicamente en el subsector del alojamiento o de la restauración, pues siempre necesitaremos de proveedores. Entonces, ¿con qué proveedores yo estoy trabajando? Perdón. ¿Con qué proveedores yo estoy trabajando? ¿Por qué con estos y por qué con los de acá no? Usted tiene que tomar las mejores decisiones al momento de elegir a sus proveedores. No estoy diciendo que tome los proveedores que tienen el mejor precio. El precio más bajo más bien, no el mejor precio. Que no siempre el precio más bajo es el menor precio. ¿Sí? Proveedores los cuales no me fallen. Pero siempre hay que tener un as bajo la manga en este sentido, hablando en el mejor de los sentidos, ¿verdad? De tal suerte que si a usted le falla el proveedor A, tenga un proveedor B. ¿Y por qué no un proveedor C? Tenga mucho cuidado con esto, porque puede suceder algo inesperado con ese proveedor y de pronto usted se queda sin materia prima. Cosa que recuerdo ahora que un hotel, esto es un caso real que hace poco tiempo lo conocí, un hotel se quedó sin su proveedor de aromatizantes para sus habitaciones. Los clientes frecuentes sabían ya cuál es el
el aroma que siempre se encontraba en las habitaciones, y ocurre que este proveedor tuvo problemas, cerró las puertas y dejó de vender el producto. Es decir, el hotel tuvo ciertos problemas porque los clientes empezaron a quejarse por el aromatizante que no estaba en el ambiente. ¿De acuerdo? Claro, si solo tengo un proveedor, listo. ¿Y ahora a quién le compro? ¿Verdad? Entonces, lo ideal es pensar en quiénes son mis proveedores, por qué decido a esos proveedores, ¿no es cierto? Y siempre tener más de un proveedor del mismo producto, del mismo servicio, porque luego yo necesitaré de ellos, ¿no? Aquí están los proveedores. Nosotros podemos conseguir proveedores dentro del país, dentro del mismo continente, fuera del continente, etcétera, ¿no? Y cada vez es un poco más sencillo. Luego, el otro elemento denominado los intermediarios del marketing. Y aquí ustedes ven de qué se trata. ¿Qué son los intermediarios del marketing? Hay dos elementos en los cuales fundamentalmente los intermediarios del marketing nos van a ayudar. Muy significativamente. ¿Sí? En primer lugar, tendremos a los intermediarios del marketing apoyándonos en el tema de la promoción, es decir, una de las P, recuerden, del marketing. Pero también nos apoyarán significativamente en distribución, que es la otra P, plaza. Principalmente, promoción y plaza. ¿De acuerdo? Claro, ustedes ven que de por medio está la venta. Obviamente, promociono, vendo. O promociono, distribuyo, vendo. No importa. ¿De acuerdo? Estas entidades, estas empresas que no me corresponden a mí, y yo contrato intermediarios del marketing, ¿verdad? Para que me ayuden a promocionar, porque de pronto, pues esa no es mi función. Mi función no es promocionar, así que consigo a alguien que me ayude a promocionar lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo vendo, lo que yo comercializo, lo que yo fabrico. Pero también necesito canales de distribución para llegar a la venta, perdón. Llegar a la venta efectiva. ¿De acuerdo? Recuerden que toda organización persigue, pues, rédito, ¿no? Lo hemos dicho ya. Pensando principalmente, no se olviden esto, en la satisfacción de los clientes o de los consumidores o de los visitantes si estamos hablando de un destino. Entonces, miren, aquí hay tres elementos que están en el entorno más cercano de la organización y que dependen de la organización. Recuerden, se llaman variables controlables. Claro, la misma organización, por supuesto. Los proveedores, yo decido quiénes son. Y los intermediarios del marketing también decido quiénes son. ¿Y por qué tomé a estos y por qué a estos no? ¿Qué canales estoy utilizando para la distribución? Estoy utilizando canales físicos, canales digitales, ¿verdad? De lo que hemos hablado y hemos trabajado ya. La promoción, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy utilizando el marketing tradicional o el marketing digital? ¿O hago una mezcla inteligente de las dos opciones? Que suele ser muy frecuente, por cierto, lo que acabo de decir. Pero hay tres elementos más que conforman el microentorno. La competencia, los grupos de interés y los clientes. Bueno, pues la competencia está clara, ¿no? Esta frase es clave, ¿no? Miren. Si conoces a tu competencia, sabrás a lo que te enfrentas. Lo contrario, si no conoces a tu competencia, no sabes a lo que te enfrentas. Hay una técnica que se utiliza que es legal, hay muchas personas que dicen que no es ética, pero es legal, que se llama benchmarking. Por favor, tomen nota. Benchmarking. El benchmarking es una práctica que se la utiliza frecuentemente en el mundo empresarial en función de, voy a abrir comillas, espiar, cierro comillas, a la competencia para saber qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo están sus precios, cuál es la calidad de sus productos o sus servicios, ¿no? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cuál es la percepción de los consumidores respecto a sus productos? Entonces, mientras más información tenga yo de la competencia, sabré
tendré mayores elementos de juicio para enfrentarme a esa competencia. Recuerde esto, vivimos una guerra feroz, ¿sí? Vivimos una guerra feroz. Todos queremos estar arriba. Si yo conozco algunos elementos de la competencia, pues voy a estar más preparado, mejor preparado. ¿De acuerdo? Esto lo vimos, si no me equivoco, la semana anterior. ¿Hay alguna pregunta? El benchmarking, creo que no era copiar también, copiar. Perdón, no se escucha quien esté hablando, no entiende el mensaje. Fabián, el benchmarking habla también de que ellos copiaban un poco lo que hacía la otra empresa, aparte de espiar. Por ejemplo, si un X negocio estaba trayendo X productos, ellos también copiaban. Pues, sí, correcto. Lo mismo también es copiar, también se puede considerar. Sí, perfecto. Muy bien, gracias, Fabio. Gracias. Sí. Entonces, decía, debemos saber qué está haciendo la competencia para poder enfrentar a esa competencia y hacerlo de la mejor manera. Recuerde, vivimos en un mundo competitivo. Entonces, mientras más elementos tengamos, pues mucho mejor. Vamos a los grupos de interés. Le dije que son los stakeholders. Estos grupos de interés, lo voy a leer para no perder el horizonte, están conformados por aquellas entidades que sin necesariamente tener un vínculo comercial con nuestra organización, cualquiera de sus acciones, ¿verdad?, que emprendan estas entidades, pueden afectarnos a nosotros. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene un restaurante que está a los alrededores de la universidad, como hay, ¿no?, muchos establecimientos. Pero ocurre que la universidad sale de vacaciones. Y usted, claro, como no depende de usted el que cierren o no cierren, pues deja de vender. Hay otros elementos, por ejemplo, hay otros casos. Voy a poner a la universidad como la organización, ¿verdad? ¿Qué grupos de interés están alrededor de la universidad? Por ejemplo, están los colegios profesionales. Esos son los grupos de interés. Siempre estamos a la mira de los grupos de interés. Siempre estamos a la mira de los grupos de interés. Vamos a los hoteles. ¿Quiénes serían los grupos de interés de los hoteles? Van a ser otras organizaciones. Por ejemplo, la universidad va a ser parte del grupo de interés. Van a ser los periodistas también. Recuerden que la semana anterior hubo un incidente en uno de los hoteles de lujo de la ciudad, ¿no es cierto? Y rápidamente corrió por las redes que en uno de los hoteles hubo una fiesta, cuando estaban prohibidas las fiestas, ¿de acuerdo? Y entonces empiezan a correr los rumores. Y vienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación se convierten en uno de los grupos de interés de los hoteles. Miren, la universidad se convierte en grupo de interés de los hoteles, porque nosotros en su momento necesitaremos salones para eventos. Así que estaremos analizando cuál de los hoteles me brinda los mejores salones, los más grandes, los mejor adaptados, etc. ¿De acuerdo? Entonces hay incluso grupos de interés políticos alrededor de algunas instituciones. Y nosotros debemos saber manejar con inteligencia, ¿no es cierto? Reaccionar es el término más apropiado, reaccionar con inteligencia ante estas posibles situaciones que puedan presentarse con nuestros grupos de interés. Aquí está, ¿no? Esto es en inglés. Stakeholders o grupos de interés. Y ahora vamos con los clientes, ¿no? Que sería el sexto componente del microentorno. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Cómo compran? ¿Cuándo compran? ¿Dónde compran? ¿Qué compran? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Esto debo conocer yo el detalle. Recuerden aquí la buyer persona, ¿no? Recuerden la buyer persona. Recuerden que para llegar a ser cliente, él pasó por el funnel
Él pasó por el funnel de ventas, ¿sí? Si estamos hablando de marketing digital, pasó por el funnel de ventas, ¿de acuerdo? Por el embudo de ventas, que empieza por un desconocido, que luego pasa a ser un visitante, que se debería convertir en lead, porque usted está trabajando muy bien los elementos digitales en su espacio virtual, ¿no es cierto? Y ese lead se convertiría, si usted hace un buen trabajo, en cliente. Y ese cliente, si usted hace un buen trabajo, se convierte en un divulgador. Eso es lo ideal. Que ese cliente permanezca con usted la mayor parte del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bien se manifiesta aquí, el cliente es un componente fundamental. Y debemos conocer el comportamiento de este cliente. Y cómo evoluciona este cliente también. Hasta aquí los elementos del microentorno. Ahora voy a abrir un video, voy a mostrar un video. Esto va a tardar unos segundos. Profesor, no sé si es el No se problema, pero ve. no se logra visualizar el video más que el sonido. Qué pena. No se visualiza. Ya, listo. Porque sale un mensaje ahí, dice Yo algunos archivos pueden pensaba, contener virus. yo Ah, pensaba que estaba poniéndolo, no que ya lo había puesto. no se preocupen. Entonces, yo inmediatamente que termine la clase, les pongo estas diapositivas por WhatsApp para que ustedes puedan ver los videos. Los videos, este video yo creí que se estaba proyectando, es lo mismo, ¿no? Es una explicación gráfica de cada uno de los componentes del microentorno. Nada más. A ver. Vamos a responder estas dos preguntas. Al menos la primera, ¿no? La primera, por favor. Dice, ¿comprendió qué significa microentorno? La primera nomás, la segunda no. Todavía no abrimos macroentorno. Solo respondan a la primera. ¿Comprendió qué significa microentorno? Solo respondan a la primera pregunta porque todavía no abrimos macroentorno. Voten todos, por favor. Hay 24 personas, solo tengo 3 votos. Entonces la segunda no se responde. No, solamente la primera, por favor.
Comprendió qué significa microentorno del marketing y de las empresas, ¿no? Miren que entre paréntesis estoy poniendo destinos también, como lo mencioné en la segunda diapositiva. Voten todos, por favor, solo hay 3 votos. Profe, es que solo si votamos en la pregunta 1 no sale la opción como para enviar, porque de ley hay que responder Ya, la listo. pregunta. Entonces Sí, voten por todos, eso. no, voten todos no en la segunda. Sí, pero ya pues. Sí, no, Yo lo cerré, lo puedo volver a mostrar. no sé cómo, lo tengo ya, lo estoy mostrando. No se preocupe, ¿no? Usted me dice cómo votó y yo lo... En el celular, si estás en el celular, Gemma, en la parte de abajo sale regresar al voto. No sé si lo logres a ver. Correcto. Solo hay 12 votos, vamos, todos voten, por favor. En la segunda voten no todos. En la primera voten de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Si entendieron. No sale nada de volver al voto. Ya, no importa, no importa. Contamos con su voto de todas maneras. Esto me hace pensar que no todos están detrás de la cámara si no han podido votar, ¿eh? ¿O hay algún problema para activar sus dispositivos y no registrar su voto? Hay 18 votos de 24. Bueno, no vamos a perder más el tiempo. Hay una persona que dijo que no. A ver, ¿dónde está la duda para despejarla inmediatamente? Hay una persona que dice no entiendo. No comprendo qué es el microentorno. La persona que respondió no, por favor, diga, ¿dónde está la duda? Antes de pasar al macroentorno, la persona que respondió no. ¿Quién respondió no? Que por favor nos diga dónde está la duda. Hola. Fui yo, profe, porque me confundí, presioné mal. Sí, Listo. presioné mal, no se preocupe. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos al macroentorno ahora, ¿no? Vamos al macroentorno. Recuerden, el macroentorno son aquellas variables de las cuales no tiene control la organización o el destino, ¿sí? Se llama macroentorno del marketing o también macroentorno de la organización, ¿de acuerdo? ¿Por qué específicamente algunos autores le llaman del marketing? Porque nosotros tenemos que visualizar todos estos elementos en función de determinar mi supervivencia como organización. Tengo que observar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la demografía, cómo está constituida, cómo están constituidos los grupos por edades, ¿no es cierto? Los lugares donde viven, etcétera, ¿no? Eso tengo que considerarlo, ya lo voy a abrir. O las condiciones económicas, por supuesto, cuál es la capacidad de adquisición que tienen las familias actualmente y sobre la base de aquello, cómo fuera de casa el fin de semana, una vez por semana, 2 veces por semana, todos los días, etcétera, por citar un ejemplo. O tomo vacaciones una vez al año, 2 veces al año, lo hago con cada feriado, etcétera, ¿sí? Hay algunos factores políticos legales que debo atender, si no todos los legales, algunos elementos políticos que suelen ser coyunturales, ¿no? De acuerdo al tipo de gobierno con el que los países estén enmarcados. Luego vienen factores sociales y culturales que están relacionados con los hábitos, con las costumbres que tenemos las personas de consumo, por ejemplo, ¿sí? ¿Somos consumidores, somos compradores compulsivos o normalmente nos gusta pensar bien lo que vamos a comprar? Y la pregunta es, ¿cuántas veces usted compró algo que realmente únicamente le gustó? Y usted, si hablamos de una prenda de vestir, ¿no? Y ahí la tiene como nueva, con etiqueta todavía está. Seguramente que le ha ocurrido, ¿sí?
Hay también elementos tecnológicos que debemos considerar. Recuerden que la tecnología evoluciona muy rápidamente y temas medioambientales. Pero hay una situación, jóvenes, hay una situación que no se ha considerado sino hasta ahora. Yo no la encontré en ninguno de los libros, pero evidentemente que la estoy integrando aquí, que es un tema de salud pública. A ver, ninguno de estos elementos que están aquí hablan directamente de la salud pública. Y en estas circunstancias que nosotros estamos viviendo, las actuales circunstancias, la salud pública se convierte en una variable incontrolable que en muchos de los casos es una amenaza, pero que algunas de las organizaciones supieron convertirla en una oportunidad. Ya voy a hablar más de aquello. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, estas fuerzas, o sea, nosotros no tenemos control sobre ellas, pero hay algunas empresas que podrían influir, decía, que podrían influir hasta cierto punto en alguno de estos elementos. Algunas empresas podrían influir en algunos de estos elementos. Ya vamos a ver cuáles lo podrían hacer. Entonces, empecemos por el entorno demográfico, constituido por nosotros, por las personas. ¿De acuerdo? Recuerden que nosotros evolucionamos permanentemente. Entonces, ¿cuál es el promedio, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cuál es el promedio de edad que ocupa, de acuerdo al último censo de población y vivienda del 2010, que ocupa el rango más importante? Está entre los 28 y los 34 años. Ese es el mayor nivel de población en nuestro país. Pero eso, lo mismo no ocurre en Europa. Y más en unos países que en otros. Porque en Europa, recuerden que a Europa se le conoce como el viejo continente. Pero es que en verdad se está quedando viejo, pero por la edad de su población, de la mayoría de su población. Porque entonces, ¿cuánto? ¿En qué rango está? Ese está más de los 40. Mucho más de los 40. Nosotros estamos en este rango, la mayoría de la población, insisto. Pero es que depende en Europa, insisto, en Europa, en algunos países es más grave la situación. En Japón, ¿no? En Japón es prohibido tener más de un hijo. Esto suena como extraño. ¿Cómo que me van a prohibir? Claro, no puedes tener más de un hijo. Si todos viven en lugares muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Hay niños en Japón que nunca vieron una vaca. Niños que viven en las ciudades. Para que usted tenga una idea cómo es la sociedad en esos lugares. Entonces, hay que tomar muy en cuenta los rangos de edad cuando nosotros estamos al frente o somos parte de una organización, ¿no es cierto? El tamaño de la familia, yo le pregunto a usted, a ver, si tiene abuelita, su abuelita, ¿cuántos hijos tuvo? Porque mi abuelita tuvo 7. Mi abuelita. Claro, ya no tengo abuelita. Pero su abuelita, ¿cuántos hijos tuvo? Y si tiene bisabuelita, su bisabuelita, ¿cuántos hijos tuvo? Claro, miren, el tamaño de la familia ha variado con el tiempo, ¿verdad? ¿O no? ¿O seguimos teniendo muchos hijos? No, se ha cambiado. Ha cambiado significativamente. Ahora, el promedio del tamaño de la familia es 4. Antes fue 5. Antes fue 6. No, si nos remontamos en el tiempo, siempre fue mayor. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, yo hice un sondeo muy breve. Incluso muchas de las personas, de los jóvenes como ustedes, ya no quieren casarse. Y algunos ya no quieren tener hijos. ¿De acuerdo? Y otros dicen, bueno, yo con uno me quedo. Hasta ahí está bien. ¿Ven cómo vamos evolucionando? Y en su momento usted dirá, no, yo no quiero tener hijos. Yo tengo 2 hijas, ¿no es cierto? Y una de ellas literalmente dice, no, yo no voy a tener hijos. Es su decisión. Pero esa es la tendencia. Hay algunos pueblos, y sí son pueblos porque son ciudades muy pequeñitas en España, donde a las mujeres que quieren ser madres, les pagan
les dan dinero para que tengan hijos. Porque toda la población es una población adulta que sobrepasa los 60 en promedio, que sobrepasa los 60 años. Cuando nace un niño se hace una fiesta. Uno diría, nah, está exagerando el profesor. No, no estoy exagerando. Así están las cosas con la población humana. ¿De acuerdo? Algo hay que hacer en su momento. ¿Sí? Entonces, todo esto, todos estos elementos demográficos van a influir porque entonces tengo que saber por cuántas personas se constituye la familia, ¿no es cierto? Para trabajar sobre el giro de mi negocio, quiero decir, ¿no? Para atender eficientemente a mis futuros clientes. Entonces, aquí dice, mire, tengo que adecuar mis productos y mis servicios a esta estructura del mercado, que es una estructura que evoluciona. Y tengo que hacerlo bien, ¿no es cierto? Si es una amenaza, pues tengo que convertirlo en una oportunidad. Un segundo elemento es el entorno económico. Sí, les decía que está relacionado con el gasto, con la capacidad de gasto que tenemos las personas y las familias. Este tipo de familias, ¿no? Del que estamos hablando acá. Las personas individualmente y las familias. Y como nosotros trabajamos casi siempre con familias, por ejemplo, en restauración se trabaja básicamente sobre esa filosofía, cómo atender a la familia. Los hoteles, tal vez no, porque hay muchos, bueno, no todos, hay muchos hoteles que son exclusivamente de negocios. Aunque ahora lo ideal, al menos en nuestra ciudad, es no tener un hotel exclusivamente de negocios, sino que es una mezcla entre negocios y familia, que es lo que hizo Oro Verde, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, analizaré cómo está el entorno económico, que por cierto ahora no está tan bueno, ¿no? En estas condiciones. Recuerden que la crisis económica no empezó con la pandemia. Y había una crisis económica mundial. Pero se ahondó la crisis con la pandemia. Entonces, ahora, ¿cuál es la renta? ¿Cómo está la renta? ¿Cuál es el nivel de empleo? Pero hemos perdido 500,000 empleos. ¿Ah? La cosa está complicada, ¿no? Sin embargo, tenemos que salir a flote. No olviden esto. Todas estas condiciones nos permiten tomar a nosotros como organización, como destino, decisiones de marketing para saber qué debo hacer para no quedarme a la deriva y seguir siendo competitivo. Entonces, siempre el entorno económico, que sí está muy estrechamente relacionado con la macroeconomía, ¿no? Cómo está la economía a escala mundial. Y eso termina afectándonos a todos. Y está el tema del medio ambiente. Yo he puesto aquí esta gráfica que habla de hoteles sostenibles. Recuerdo haber asistido a un evento en Las Palmas de Gran Canaria que se llamaba Hoteles Sostenibles para Destinos Sostenibles. Un seminario que convocó a cientos de empresarios, cientos de empresarios hoteleros que mostraban sus hoteles con mucho orgullo, ¿no es cierto? Aquellos que utilizan detergente biodegradable, aquellos en los cuales no se lava las sábanas todos los días. La pregunta es, ¿usted en su casa lava las sábanas todos los días? ¿En su casa se lava las sábanas todos los días? Les pregunto a ustedes. No. No. ¿Y las toallas? ¿Y las toallas las lavan todos los días? Tampoco, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿y por qué en los hoteles se están lavando las toallas todos los días y las sábanas todos los días? Cuando el cliente podría hacer un uso óptimo de las toallas y de las sábanas. Bueno, claro, hay que educar también al cliente. O el cliente debe ser estar lo suficientemente educado como para no poner, o sea, secarse y echar lanzar al suelo la toalla, solo para que la laven. Vamos, ¿no? Bueno, pero eso depende también de la exigencia del cliente. Sí, sí, por supuesto. O bastante dinero o algo, va a querer a cada rato, incluso hasta que le diga su tirar. Así es, así es. Ahí hay algunos elementos culturales que ya los vamos a ver más adelante. Pero las empresas, en mayor medida, cada vez... Ahí se ve la profesión en realidad. ¿Perdón? No, decía que ahí se ve en realidad la profesión del lado de ambas partes. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo.
Pero también el hotel debería emprender una campaña, por ejemplo, poniendo algunas notas, se lo suele poner en la parte de atrás de la puerta, ¿no es cierto? En la parte que ve el cliente desde adentro, donde dice cómo se debe usar o cómo se recomienda utilizar las toallas. ¿Dónde debe dejar usted la toalla una vez que la ocupa? ¿De acuerdo? El hotel también puede hacer mucho, ¿eh? El hotel no es que puede, debe hacerlo. En el tema de medio ambiente, decía, en el tema de medio ambiente, cada vez hay una conciencia social mayor, ¿no es cierto?, por mejorar las condiciones del medio ambiente. Y las instituciones tienen que hacer exactamente lo mismo. Las organizaciones tienen que hacerlo. Las organizaciones tienen que hacerlo y los destinos también tienen que hacerlo. Porque esta es una mega tendencia. Si usted queda fuera de esta mega tendencia, entonces, vamos a ver, no es que va a quebrar, pero las personas preferiremos las organizaciones que tienen una conciencia social mayor. Esto está directamente relacionado con el marketing, directamente relacionado. Hay que considerar siempre. ¿Cuáles son sus fuentes de energía? Porque únicamente utiliza energía eléctrica o el hotel es capaz, de eso también se tratan los hoteles sostenibles, ¿no? Por ejemplo, utilizar paneles solares en todas sus terrazas. Los hoteles suelen tener terrazas muy grandes que no se las utiliza siempre para alguna instalación del propio hotel. Entonces, tener mis paneles solares, ¿no es cierto? Que me ayuden a soportar al menos el 30% del consumo de energía de mi establecimiento. ¿Sí? Eso es lo que a la gente le atrae mucho. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, ¿no? Pero todo lo que esté relacionado con solo hemos citado un par de ejemplos. O el uso que usted declare que está utilizando detergente biodegradable. No todos los detergentes son biodegradables. Entonces, ¿a dónde se va el agua? ¿A dónde se va el agua del lavado de toda la lencería del hotel? ¿Se va directamente a la red pública? ¿O se está haciendo un tratamiento? ¿O hay trampas de grasa para recuperar el agua y utilizarla, por ejemplo, en los jardines del hotel? Hay muchos elementos más. Por ejemplo, dispositivos que nos permiten optimizar el uso del agua. ¿De acuerdo? Que usted no tenga que abrirla, sino que hay un sensor, usted mete las manos e inmediatamente o automáticamente se abre el grifo del agua. Entonces usted la retira y se cierra. Ese es otro mecanismo. Vamos, pueden haber muchísimos más. El encendido automático de las luces, por ejemplo, en los pasillos o en la misma habitación, o en algunos casos que el aire acondicionado o el acondicionador de aire se apague automáticamente si no hay nadie en la habitación. Porque es lo que decía, creo que uno de los compañeros decía, bueno, es que la gente tiene mucho dinero y es capaz de exigir más. Por supuesto, así que poco les interesa si dejan encendido el acondicionador de aire de la habitación. Claro, hay muy poca conciencia, pero como yo estoy pagando, a mí qué me importa, por último. Yo he escuchado a personas decir, bueno, pero si ya está pagado, ¿por qué te preocupas? Imagínense, pero ¿por qué te preocupas si el hotel ya está pagado? Ya lo pagamos. Y no es así, hay que generar conciencia también en los usuarios, no únicamente en las organizaciones o en los destinos. Estos elementos clave, ¿no? Entorno demográfico, que no depende de mí, pero que tengo que considerarlo, ¿de acuerdo? El entorno económico, que tampoco depende de mí, pero evidentemente que algunas estrategias de marketing las tengo que aplicar, más aún si estamos en condiciones deprimentes como las que actualmente atravesamos, y estas que serán un eje transversal, siempre pensando en el tema del medio ambiente. ¿De acuerdo? Tomar decisiones, recuerden, ¿no? Luego está el entorno tecnológico, que evoluciona a una velocidad increíble, ¿verdad? Pude rescatar esta frase que salió la semana anterior, apenas. Dice, los resultados del comercio electrónico se han adelantado de 2 a 3 años en el tiempo por el efecto de esta crisis de la pandemia. Imagínense cómo evolucionó tan rápido. Se adelantó de 2 a 3 años. Esto lo dicen los expertos. Yo lo puse aquí, me pareció muy interesante. Muy interesante.
los resultados del comercio electrónico se han adelantado 2 a 3 años en tiempos de efectos de crisis. La crisis, recuerden que todavía no termina. No sabemos cuándo va a terminar. Algunas personas dicen que en octubre, otras dicen que esto va a tardar todavía un año más, y otras dicen, no, yo creo que en 2 años. No, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado. Entonces, debemos considerar el tema tecnológico, que no depende de nosotros, ¿verdad? No depende de nosotros, a efectos de tomar decisiones, como efectivamente lo están haciendo, gracias, como efectivamente lo están haciendo, me disculpan, muchas de las organizaciones, como efectivamente lo están haciendo muchas de las organizaciones, ¿verdad? Si quieren intervenir, por favor lo hacen, ¿no? Me avisan. El entorno político legal siempre estará presente. Todos debemos atender a las normativas vigentes, aunque no sean de nuestro agrado y estemos en desacuerdo con ellas. Debemos atenderlas, nos guste o no nos guste. Nosotros no implantamos las leyes. Nosotros no implantamos las leyes. Las organizaciones no implantan, lo hace el gobierno y sus instancias. Pero recuerden que decíamos que podríamos nosotros influenciar en algunas de estas variables que, siendo incontrolables, de pronto el gremio de hoteleros del Ecuador no está de acuerdo con una política o propone una política, una normativa, ¿sí? Y se vuelve un instrumento legal de obligatoria aplicación para todos. Insisto, estas son variables incontrolables, pero algunas organizaciones, recuerden la frase que puse en una de las diapositivas, algunas de las organizaciones podría influir, como el ejemplo que les estoy poniendo. El gremio de hoteleros, ¿no? Haciendo una propuesta de políticas, ¿no es cierto?, al gobierno para que se convierta en una normativa de obligatorio cumplimiento. Siempre tenemos que considerar este entorno. Como todos, ¿no? Como todos. Pero no podemos trabajar al margen de la ley. No podemos, digo. No deberíamos hacerlo. Pero hay muchas organizaciones que sí lo hacen. Si ustedes vieron los noticieros ayer por la noche y hoy por la mañana, pudieron determinar que en la ciudad de Quito, que es el ejemplo que se pasó, al menos 15 establecimientos tipo discoteca ya estaban atendiendo al público. A ver, un momento, pero si eso está prohibido. Entonces, una cosa es lo que esté prohibido y otra cosa es lo que la organización piensa que tiene que hacer. Está infringiendo la norma, va a ser sancionada. Por eso es que debemos respetar, pese a no estar de acuerdo, respetar la normativa legal vigente. Siempre, ¿no? Siempre. Y luego está el entorno cultural, ¿no es cierto? Como penúltimo elemento, el entorno cultural, que tiene que ver, jóvenes, esa es una parte muy interesante, ¿no? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las costumbres de consumo que tenemos las personas, que no depende de la organización, sino que así está constituida la sociedad ahora. Esa sociedad que espera la inauguración de un nuevo local para abarrotar ese local y luego ya no va nadie, y vamos y compramos todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas veces hacemos compras compulsivas, es decir, compras que no son pensadas. Este es un hábito de las personas en general. Vamos caminando por la calle, vemos algo en una vitrina, oye, qué bonito está y lo llevo. Por eso le pregunté, ¿cuántas cosas en su casa? Mire, ni siquiera voy a hablar de ropa. ¿Cuántas cosas en su casa están guardadas y no les dan uso? ¿Las compraron porque son bonitas o ese momento les atrajo? ¿No? Y no estoy diciendo quién la compró, porque sí, mi papá compró tal cosa y ahí está, eso nunca se ha usado. No, mi mamá compró ahí una sartén lindísima, cualquier marca, ¿no? Y ahí está sin uso. Y yo le pregunto a ¿usted cuánta ropa tiene ahí que se puso 1 o 2 veces? Que la lució 1 o 2 veces. Es seguro que en su closet hay ropa nueva. Es seguro que hay ropa nueva. O algunos zapatos que se compró y nunca los usó. Principalmente las señoritas, en este caso. Me refiero a los zapatos. ¿No es cierto? ¿O estoy exagerando?
Solo como 2 o 3 veces se ponen algo y ya luego lo dejan. No es cierto. Bueno, entonces, pero tenemos que considerar este entorno cultural. Tenemos que considerar, bueno, cuáles son nuestros hábitos de consumo. Por eso es importante el estudio que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos investigando, bueno, ¿cuántas veces come fuera de casa? 2 veces, 3 veces por semana, 2 veces al mes, etcétera, ¿no? Y claro, en estas condiciones que estamos viviendo, que son especiales, la gente está dispuesta a volver a comer fuera y la mayoría ha dicho que no. La mayoría ha dicho que no. Todavía no. Y si voy a comer, es sobre estas condiciones. Bueno, Profesor, sí. una pregunta. También podría ser bueno, no por la falta de conocimiento, sino que la gente no hace de investigar mucho acerca de, en realidad, qué es lo que importa al momento de acudir a un establecimiento. ¿Sí me entiendes? O sea, porque la gente no investiga en realidad qué es por lo cual hay que preocuparse, porque mucha gente piensa, ay, no, si voy a ir me voy a contagiar. ¿Sí me entiende? Pero no saben qué hay en realidad detrás, o sea, cuál es la razón por la que en realidad te puedes contagiar. Correcto, por ese mismo motivo es que nosotros formulamos esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué de estos elementos usted consideraría para volver a un establecimiento de restauración? Porque no se ha investigado, es muy cierto. Recuerden que la seriedad con la que trabajemos nos va a permitir entregar esta información. Lo vamos a hacer a través del municipio para que convoque a los establecimientos de restauración. Esta presentación que vamos a hacer nosotros es muy seria, por eso les sigo insistiendo en la necesidad de seleccionar a los informantes clave, ¿no? No va a responder usted cinco veces la misma encuesta o pasarse al curso. Eso no tiene gracia. Y por eso mi preocupación cuando les expresé en un mensaje que estoy viendo que la mayor parte son personas entre los 18 y los 24 años, si no me equivoco. Eso implica que estamos pasándonos entre nosotros. Eso le resta validez a nuestro resultado. ¿Sí? Entonces sí, tenemos razón. Y entonces hay un elemento, les decía, este elemento, qué pena, no van a poder ver el video, insisto, ahora mismo se los paso y ustedes no, tampoco van a poderlo ver porque está directamente enlazado conmigo. Les voy a pasar el link de cada uno de los 2 videos para que ustedes los puedan apreciar. Pero está el entorno, el que lo mencioné, que es la salud pública, que no está aquí. Ninguno de los libros lo tiene. Ninguno de los libros lo tiene a la salud pública como una variable incontrolable, como un elemento más del macroentorno. Ninguna la tiene, ningún libro, ningún autor. Yo la he considerado en función de que es real. O sea, ¿cuántos efectos negativos, principalmente para las organizaciones, ha tenido la salud pública actualmente con esta pandemia? Y eso está claro, está a la vista, porque la afectación para la mayor parte de las organizaciones es puntual. Muchas organizaciones han tenido que cerrar sus puertas. Los destinos estaban cerrados. En Ecuador las playas todavía están cerradas. ¿De acuerdo? Literalmente. Hasta el 21 de este mes. Aunque algunas ya se han abierto porque somos campeones para estropear esto, ¿no? Para violentar las normas. Somos campeones para violentar las normas. ¿De acuerdo? No solamente Profe. aquí. En Reino Unido, miren ustedes lo que sucedió este fin de semana. En Reino Unido, primer mundo. Y claro, como se abrieron los pubs, los bares, las discotecas, la gente sale abruptamente, sin ninguna medida de seguridad, a exponerse y a exponer al resto. Entonces, hay algunas cosas que estamos rompiendo, que el ser humano, por su propia naturaleza, rompe las normas. Diga, por favor. Hay un caballero que iba a hacer un comentario. Profesor, eso también nos afecta a nosotros porque nosotros los seguimos a ellos como ejemplo, porque son primer mundo. Sí. Deberíamos tomar los mejores ejemplos, ¿no? Pero sí, tiene usted razón. Tiene usted razón. Somos excelentes para copiar ese tipo de cosas. Ahí está el benchmarking, ¿no? Deberíamos copiarlo mejor. Pero también copiamos este tipo de conductas, ¿no? Que es a lo que usted se está refiriendo. Esto tiene mucho que ver con el entorno cultural.
mucho que ver. Entonces aquí viene miren, voy a regresar un poquito. Entre lo demográfico y lo cultural vienen las subculturas. ¿Qué sucedió la semana anterior con un grupo de ciudadanos amazónicos, ¿no es cierto?, que tomaron como rehenes a 6 personas, 2 policías, una funcionaria pública, 2 militares y una persona más, ¿no es cierto? Los tomaron cautivos, los tuvieron cautivos más de 48 horas para que les devuelvan el cuerpo, ¿no es cierto?, que fue ya enterrado de uno de sus miembros. Sí, sí recuerdan ese acontecimiento, ¿no? Esto ocurrió este fin de semana cuando hubo el intercambio. Entonces liberaron a las 6 personas y se les entregó el cuerpo del ciudadano que ellos estaban exigiendo. ¿Por qué? Porque en su cultura hay unos ritos que hay que cumplirlos. Y esa persona fue enterrada sin cumplir con estos ritos. A eso nos referimos con la subcultura, porque eso no ocurre pues en todo el país. Si en estas condiciones fallece un familiar, hay que rápido enterrarlo o cremar el cuerpo. O cremar el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero en esas poblaciones de la Amazonía no funciona así, pues. Ni se les ocurra cremar el cuerpo. Porque su cultura no lo dice, no lo reza, no lo contempla. Entonces, dentro de este mundo tan conflictivo en el que vivimos, hay subculturas que hay que considerarlas también, que hay que considerarlas. Si usted no le va a servir a un grupo de musulmanes una fritada de cerdo, porque simplemente ellos no comen cerdo. Uno diría, pero qué cosa, ¿cómo no va a comer cerdo? Si el cerdo es riquísimo. Sí, pero ¿qué significa para los musulmanes comer cerdo? O para algunas religiones, o para algunas religiones, ¿no es cierto? Con mucho respeto para, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no se puede hacer transfusión de sangre. Eso no lo permite nuestra norma religiosa. No lo permite. Y tiene sus argumentos, pues. No es antojadizo. Esas son situaciones culturales. Todas estas situaciones culturales nosotros debemos entenderlas. Cuando tenemos una empresa, una organización, atendamos este entorno cultural, que no depende de nosotros, pero hay que considerarlas. Les decía que aquí estaba el otro video, que no lo vamos a poder ver, y el tema de la salud pública, ¿no? ¿Cuánto ha golpeado esta pandemia a la economía? ¿Cuánto ha golpeado no solo la economía, sino a la salud de las personas que no fuimos contagiadas o que no seremos contagiadas? En todo sentido. O sea, permanecer recluidos durante más de 100 días. Esto no estaba previsto. Por eso es que ninguno de los autores que estudian estos elementos del macro y microentorno de las organizaciones lo ha considerado. Pero estoy seguro que de ahora en adelante lo harán. Yo lo hago porque debo permitirles a ustedes que integren todos los elementos que nos rodean. Perdón, y este no estaba dentro. Así que no lo va a encontrar en una parte, aquí únicamente lo va a encontrar. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Hasta ahí la exposición. Déjenme ver cómo dejo de grabar. Detenido.